Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende, la verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor, estás rodeado de sanidad, estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho, te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos. No estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha. Que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme, aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado, sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10,000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí, que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende, la verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor, estás rodeado de sanidad, estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho, te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos. No estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha. Que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme, aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado. Sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10.000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10,000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende, la verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor, estás rodeado de sanidad, estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho, te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos, no estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha, que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme. Aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado. Sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10,000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?». Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende. La verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor, estás rodeado de sanidad, estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho, te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos, no estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha. Que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme, aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado. Sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10.000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Acción de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí, que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende, la verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor. Estás rodeado de sanidad. Estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho. Te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira. Es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos, no estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído, ¿de acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha. Que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme, aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado, sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10.000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, entiende, la verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea. Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, no tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados. Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo, eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor, estás rodeado de sanidad, estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho, te dirá, te tengo rodeado. Y eso es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema, estás rodeado por un poder superior, estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida. ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos. No estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído, ¿de acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha. Que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme, aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad, Jesucristo es salud, Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado. Sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10.000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende. La verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor. Estás rodeado de sanidad. Estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho. Te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira. Es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos, no estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha. Que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme, aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado, sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10,000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, oramos para que la bondad y la misericordia del Señor rodeen nuestra vida y nuestra familia. Coloca una cerca de protección alrededor de nuestra casa y prohibimos cualquier tipo de acción demoníaca de entrar en nuestro hogar, de tocar a nuestros hijos, de tocar nuestras vidas. Declaramos que nuestra casa es una casa bendecida, que la atmósfera de nuestro hogar es una atmósfera de paz, de alegría, de bendiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos en ti. Declaramos nuestra total y completa dependencia del Señor. Mi Dios, oramos para que el Señor derrame sobre nosotros tu gracia y tu favor. Así como Noé era un hombre lleno de gracia, también queremos ser personas llenas de gracia. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos también, Señor, por grandes provisiones, por grandes milagros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero liberar una palabra, cercado por el Altísimo. Lo repito, el tema de esta palabra es cercado por el Altísimo. Podemos pensar que estamos rodeados, pero existe un Dios que está rodeando a quien nos está rodeando. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí, que un ejército había rodeado la ciudad con caballos y carros. Entonces el criado dijo al hombre de Dios: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Hiere con ceguera a esta gente, te ruego». Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Geasi era el criado que trabajaba, servía y caminaba junto al profeta Eliseo. La Biblia nos dice que el rey de Siria rodeó la casa de Eliseo porque se enteró de las revelaciones que Eliseo tenía y que comunicaba los planes del enemigo. Cada vez que Siria planeaba un ataque contra Israel, Dios hablaba con el profeta hablaba con el rey y el Señor daba el libramiento. Y la Biblia dice que esto sucedió muchas veces. Entonces alguien dijo: «Allá, del otro lado, ellos tienen un profeta que es un hombre de Dios, y ese profeta revela dónde vamos a atacar. No hay nadie aquí que esté divulgando los planes. Esto es cosa del Dios de ellos». Entonces el rey dijo: «Vamos a la casa de ese profeta y acabemos con él».
Y fue lo que hizo el rey de Siria. Preparó un ejército para rodear la casa del profeta. Cuando el siervo del profeta abrió la ventana, vio que la casa estaba rodeada. Me imagino el terror que sintió ese siervo al ver aquel ejército armado fuera de la casa. Y la Biblia nos dice, y yo creo que esto es tremendo, que Gehazi corrió hacia Eliseo y le dijo: «Estamos perdidos, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer ahora?» Bien, entiende, la verdad no era solamente que el ejército enemigo rodeaba la casa del profeta, sino que también el ejército de Dios rodeaba esa casa. Eliseo hizo una oración por Gehazi: «Señor, abre los ojos de tu siervo para que vea». Y cuando Gehazi abrió los ojos, pudo ver que había ángeles de Dios rodeando toda la casa. Y entonces su corazón se tranquilizó. Tenemos que entender que existe algo que nos rodea, que es mucho mayor que aquello que intenta rodearnos. Muchas veces el cáncer rodea a una persona y ella piensa que ese cáncer es su mayor enemigo, que no hay salida, que no hay escapatoria posible. Pero detrás de ese cerco que el cáncer ha levantado, existe un cerco de Dios protegiendo. Un cerco que no permitirá que ese cáncer prevalezca. Esa tiene que ser tu fe. Por eso hemos enseñado y mostrado a las personas que necesitan abrir su visión espiritual. Necesitan empezar a ver el mover de Dios. Tú necesitas empezar a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más que estés rodeado de deudas, por más que estés rodeado de personas envidiosas, por más que estés rodeado de problemas que parecen dejarte sin salida, que intentan asfixiar tu esperanza y apagar tu paz, existe un Dios que está rodeando el cerco que se hizo contra ti. Esa tiene que ser tu fe. Tú serás como Eliseo, estarás en paz, sabiendo que hay más a tu favor que en tu contra. No temerás. Por eso, no te desanimes con lo que ves con tus ojos físicos. Si te enfocas solamente en la oposición, en el vicio, en la enfermedad, vivirás estresado, vivirás cansado, vivirás al borde de renunciar a tus sueños. Pero a través de los ojos de la fe necesitas ver todos los obstáculos que se levantan contra ti, ya rodeados por el Altísimo. David dijo en el Salmo 3, «No tengo miedo de los 10,000 enemigos que me rodean por todos lados». Dios está rodeando lo que me rodea. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. David tenía sus ojos espirituales abiertos. No veía solo a sus enemigos, veía al Dios que lo rodeaba, que lo cubría, que lo protegía. Por eso no se intimidaba con nada, siempre avanzaba creyendo que mayor es Dios en su vida. Lo que ves con tus ojos físicos no es lo único que te rodea. No estás solo rodeado de lo negativo. Eso es apenas una capa. Dios reemplaza eso. Estás rodeado de favor, estás rodeado de sanidad, estás rodeado de victoria. Cuando enfrentes tiempos difíciles, el enemigo hablará mucho, te dirá, «Te tengo rodeado». Y eso es una mentira de Satanás. No estás rodeado solamente por el problema. Estás rodeado por un poder superior. Estás rodeado por el poder de Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder. Él conoce cada ataque, cada decepción, cada injusticia. Y cuando estés rodeado, debes volver a ese lugar de paz y decir, «Sé que mi Dios todavía está en el trono. Él es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que este vicio. Él es más poderoso que mis enemigos. Y el mal no prevalecerá contra mi vida». ¿Recuerdas cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que apareció un cuarto hombre. Ellos estaban rodeados por un rey poderoso, por enemigos, por un ejército, por una fornalla ardiente. Pero el Señor envió a un solo ángel para protegerlos. Fueron guardados del fuego, de la maldad del rey, de la envidia de otros. Dios está rodeándonos, no estamos solos. Por eso la Biblia dice, 1,000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán.
Dios no permitirá que la maldad que otros han tramado contra ti prevalezca. Dios es más grande. Dios es más grande. Puedes declarar esto: Dios me está rodeando. Aquel que me rodea es más alto. Aquel que me rodea es más poderoso. Aquel que me rodea me dará la victoria y yo prevaleceré. ¿Crees en esto? ¿Crees en esta palabra profética? Yo creo en ella, en el nombre de Jesús. Pon tu fe en el Señor hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero ahora orar por ti, bendecirte. Quiero hacer una oración especial por quien está con dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también por quien tiene problemas en las piernas. También quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas que puedas. Envíala a tus amigos, familiares, personas cercanas. Esta palabra de hoy es también una palabra profética. Si sientes que estás rodeado por fuerzas contrarias, debes saber que el Señor también te está rodeando. Aquel que es más alto te está rodeando. Así que no tengas miedo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Amén. De repente estás enfrentando un proceso. De repente estás enfrentando personas malas que se han levantado contra ti. Sea lo que sea, Dios es más grande en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, oro para que el Señor intervenga, que todo lazo del diablo sea cortado, que toda maldad sea deshecha, que el Señor abra los cielos y dé victoria a esta persona, dé victoria a su casa, dé victoria a su familia. Que el lazo del diablo sea roto, que toda maldad planificada se deshaga en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú estás rodeándonos a nosotros y a nuestra casa. Aquel que nos guarda no duerme. Aquel que está con nosotros es mayor, es más fuerte. Por eso oramos por los libramentos del Señor. Oramos también, Señor, liberando una palabra de salud sobre todos los que están con dolores en el oído o con problemas en las piernas. Oro por la sanidad total y completa en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es salud. Jesucristo es poder. Recibe el milagro de Dios ahora, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé restaurado. Sé restaurada en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Señor, deshaz ahora el plan de la maldad, las ataduras espirituales, y declaramos vida de Dios sobre ti, vida de Dios sobre tu casa, justicia de Dios actuando a tu favor. En el nombre de Jesús, profetizamos también 10.000 veces más bendiciones, más paz, más victoria en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre ti y que la unción fortalecedora del Señor venga sobre tu casa en el nombre de Jesucristo. De Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia.
Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y nosotros oramos, Padre, declarando el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, profetizamos 10.000 veces más bendiciones, más paz, más alegría, más vida, más salud y más fuerza sobre esta vida, sobre su trabajo, sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que el Señor haga justicia en nuestras puertas. Todo aquello, Señor, que nos pertenecía y que no llegó a nuestras manos, oramos para que el Señor traiga restitución y restauración, que haya justicia en las puertas, que toda maldad contra nosotros, que toda injusticia, que todo tipo de acción para perjudicarnos o para robarnos sea deshecha. Oramos para que el Señor nos guarde. Oramos para que el Señor nos libre, que caiga por tierra el lazo de Satanás, que caiga por tierra todo tipo de acción contraria a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Creemos, oh Dios, que tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra fuerza. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros.